La lluvia temprana viene al principio de la temporada de la siembra. Esa es la lluvia temprana que habla este fragmento acá en esta versión antigua, cuando habla la lluvia temprana, la lluvia de invierno, cuando termina el invierno y empieza la primavera. Esa es la lluvia que uno necesita a veces para los primeros pasos de bendición, cuando empieza a crecer las plantitas, los brotos, ¿no? Esa es la lluvia que todos necesitamos. Y por ahí muchos de nosotros hemos tenido la experiencia de recibir de esa lluvia que nos sorprende, esa bendición que no esperábamos. Y la tardía llega justo antes de la cosecha. La lluvia temprana es crucial para el crecimiento de lo que se plantó, de la siembra, mientras que la tardía, la que llega más tarde, es crucial también, pero para madurar los cultivos. Es el manual del fabricante, la guía que ilumina. Comenzamos el día con derecho, ¡qué alegría! Agradecido a cada oyente por dejarme acompañar. Cada mañana es especial, una nueva oportunidad. Joel, capítulo 2, versículo 23, en la traducción lenguaje actual, dice así: ustedes, habitantes de Jerusalén, hagan fiesta en honor de nuestro Dios. En el momento justo, Dios nos enviará lluvia, nos enviará la lluvia, como lo hacía en tiempos pasados. Como prueba de su perdón, hará que llueva en primavera, así como llueve en invierno. Ese es el fragmento, el texto que tengo ganas de compartir con vos esta mañana y hablar un poquito de él. En la nueva traducción viviente, dice así: alégrense, habitantes de Jerusalén, alégrense en el Señor su Dios, pues la lluvia que Él envía demuestra su fidelidad. Volverán las lluvias de otoños, así como las de primavera. Y la nueva versión internacional lo dice de esta manera: alégrense, habitantes de Jerusalén, alégrense en el Señor su Dios, pues la lluvia que Él envía demuestra su fidelidad. Volverán las lluvias de otoños, así como las de primavera. Y terminando, como siempre lo hago, la versión más viejita, la primera versión escrita en español, dice con ese acento antiguo: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Dios, vuestro Dios, Jehová vuestro Dios, porque Él ha dado las primeras lluvias a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvias temprana y tardía, como al principio. Joel 2, versículo 23. No sé si tomaste la idea. Sí, Marcelino, que llueve mucho, que hay mucha lluvia y que Dios va a enviar más lluvia todavía. Sí, se ve que en esa época no llovía tanto, y por supuesto dependían todos de la lluvia, ya que plantaban y eso era lo que regaba y traía las bendiciones. Por eso era tan importante la lluvia en ese tiempo. Y Joel, un profeta, escribía en este libro: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Cuando hablamos de lluvia, hablamos de bendición, ¿no? De prosperidad. La lluvia siempre simboliza o significa, y también literalmente, es prosperidad y bendición. En Buenos Aires hay mucha gente boliviana que ha salido de su país natal, se fue a Buenos Aires a vivir y se dedican mucho a lo que es las quintas de verduras, y ellos alquilan campos y plantan ahí lechuga, tomate,
De todo, ¿eh? De todo. Y tienen sistema de riego. Hacen perforaciones y con ese riego, inclusive con tractor, sacan el agua con el motor del tractor y riegan toda la quinta todos los días para que dé buenas verduras y que puedan vender. El agua es bendición. Acá en Misiones medio como que no se puede, por el tema de las piedras y demás, hacer perforaciones grandes así para regar nuestras chacras. No se usa. Y nosotros más que nadie sabemos cómo dependemos de las lluvias. Me acuerdo cuando era chiquito, cuando vivía acá en 2 de Mayo, había épocas que nos llovía, ponerle un mes, y era sequía. Era catastrófico para el colono, para el que vive de la chacra, ya que todo lo que plantaba no iba a producir y era un trabajo en vano. Y ahora también sucede eso, porque yo he escuchado que tengo un amigo que se llama, le dicen Pomelo, seguramente muchos lo conocen acá en 2 de Mayo, Nenito Vázquez Alfredo. Me decía la otra vez, yo planté maíz y al final no dio nada, no llovió y no dio nada. Y fue un trabajo, un esfuerzo en vano. Y entonces nosotros podemos entender cuál es el significado y cómo dependemos de la lluvia, ¿no? Estos días, bueno, lindo. Ayer también llovió bastante, estos días también. En mi caso, por lo menos yo disfruto y sé que aquellos colonos, aquellos que viven en las chacras, aquellos que viven de la chacra también, lo disfrutan porque sabe que su producto, lo que plantaron, que está en la época donde se planta la sandía, las cosas que van a venir en enero, diciembre, y si llueve, por supuesto, va a ser de beneficio para ellos. Y acá en este pasaje, en este fragmento que te acabo de leer en la mañana, de Joel 2, versículo 23, un antiguo escrito, un antiguo libro que está escrito, que está ahí impregnado en las hojas de la Biblia, habla sobre la lluvia. Habla sobre esto, ¿no? En Joel 2:23, el profeta Joel, en ese párrafo, él nos insta a alegrarnos y a gozarnos en Dios. Esto significa que como hijos de Dios debemos encontrar nuestra felicidad, nuestro gozo, nuestra alegría en su presencia. Ayer me gustó mucho, miré un pedacito de una película de un músico donde él hablaba que no importa si nosotros, me quedó grabado, ¿no? No importa si nosotros creemos o no en que Dios está. Él sabe que Él está. O sea, lo importante para Dios es más importante nuestra presencia que para nosotros la presencia de Dios. O sea, no importa si nosotros creemos, Él está igual. Pero para Él es importante que nosotros estemos. Más que para nosotros que Él esté. ¿Se entiende? A veces nosotros pensamos que lo importante es sentir la presencia de Él, saber que Él está en nuestras vidas. Y este músico, que era como un documental, la película que miré ese pedacito, después lo voy a terminar de ver, decía que lo importante es, para Dios, es que nuestra presencia esté. Tanto así es el amor que a Él, la alegría de Dios es nuestra presencia en Él, ¿me entienden? Más aún que para nosotros la presencia de Él. Y nosotros tenemos que alegrarnos en esa presencia del Dios, del Creador. La razón por la cual debemos nosotros estar alegres es porque Dios nos ha bendecido a nosotros. En la primera lluvia
a su tiempo, o en la bendición que nos ha dado tiempo atrás, si vamos a traducir un poco. Y por supuesto Él va a hacer descender sobre nosotros esa bendición tardía y también como la presente. O decime si en algún momento Dios no te ha bendecido. Todo lo que nosotros tenemos ha venido de parte de Dios. Todo lo que somos, lo que decimos, lo que vivimos, lo que damos, todo ha venido de parte de Él. Jamás podríamos nosotros ganarle a Él porque Él nos dio primero. Si nosotros, yo tomé para mí una postura que cuando por ahí ayudo o doy algo a alguien, ya no lo hago por esa persona, sino lo hago porque mi naturaleza tiene que ser así. Lo doy como para Dios, ¿me entienden? Jesús dijo en una oportunidad: estuve preso y no me visitaste, ¿no? Estuve enfermo y los discípulos de él le decían: pero ¿cuándo estuviste? Y entonces él dice que a cualquiera que hagamos lo estamos haciendo a él. Entonces, cuando nosotros hacemos un bien a alguien, tenemos que entender que lo estamos haciendo a Dios, ¿no? Tenemos que entender que lo estamos haciendo directamente a Dios. Y la recompensa no vamos a esperar ni a buscar de la persona que nosotros ayudamos, que nos encanta que cuando ayudamos a alguien nos diga: gracias, Marcelino, gracias. No tenemos que esperar ese gracias de la persona que nosotros ayudamos, porque la recompensa que nosotros hacemos o esperamos va a venir de una persona igual que nosotros faltante, en vez de venir una recompensa de parte de Dios. Entonces, cuando ayudamos, cuando hacemos un bien a alguien, hagamos como para otro. En una oportunidad yo conocí a un gran hombre que ha marcado mi vida. Cuando recién empecé a incursionar en radio allá en Buenos Aires, yo conocí a un hombre llamado Antonio Menoyo, que el año pasado él falleció. Y él me ayudó a poner mi primera radio allá en Buenos Aires, llamado Ofir. Aún está la radio esa, Ofir FM. Y él realmente me dio todo lo que necesitaba, todo lo que necesitaba para instalar una radio. Tenía medio kilo de potencia, con equipos nuevos. Todo me lo dio él. Y me sentía yo en deuda con él. Me sentía, a ver cómo voy a hacer para pagar todo esto, porque era mucho dinero. Y yo iba a depender de la economía que iba a dar la radio. Y entonces le dije a Antonio: mira, todo lo que me estás dando, te voy a pagar centavo por centavo apenas empiece a trabajar. Voy a devolverte todo. Era un favor muy grande lo que él me estaba haciendo. Y él me dice, Joaquín, me dice, porque Joaquín es mi primer nombre y en Buenos Aires todo el mundo me conoce por Joaquín, no por Marcelino. Joaquín me dice: no te preocupes, porque no lo estoy haciendo para vos. Y entonces me sorprendo. Me dice: no es para vos por quien estoy haciendo esto. Lo estoy haciendo para Dios. Así que tranquilo. Ahora, es tu problema si lo administras bien o no. Eso te lo vas a tener que arreglarte con Dios, si administras bien o no lo que Él te da. Pero yo lo estoy haciendo para Él. Y me impactó eso. Y usé ese ejemplo muchas veces y lo incorporé en mi vida cuando ayudé a alguien, cuando pude hacer el bien a alguien, cuando tuve la oportunidad y también los medios para hacer el bien a una persona, ayudarlo económicamente o de cualquier manera. Siempre pensé en que lo hacía para Dios. Nunca esperé un gracias de la persona a quien ayudaba. Sí lo decía, obviamente está bueno porque tenemos que ser agradecidos, pero siempre esperé un gracias. Nunca esperé un gracias de la persona, sino sabiendo de que lo hacía para Dios y que ya obviamente Él me había bendecido primero. Por eso Él me dio primero, por eso yo daba. Él me hizo el bien primero a mí, por eso yo podía hacer el bien a otros. Y en la bendición que Dios nos da,
acá habla de la lluvia, ¿no? En la Biblia la lluvia es un símbolo de bendición. Es un símbolo de provisión de Dios, ¿no? Así que la lluvia temprana y la lluvia tardía, como dice en este texto antiguo, en la versión Reina Valera 1960, en la que siempre termino leyendo ahí, es una de las versiones más antiguas escrita en español, habla de la lluvia temprana y tardía. En otras versiones habla de la lluvia de invierno y la de primavera. Son una metáfora para describir la gracia, la bendición, la provisión de Dios, que se manifiestan de manera oportuna para satisfacer todas nuestras necesidades. Decime si no estás necesitando hoy algo de parte de Dios. ¿Qué lluvia necesitas vos hoy de parte de Dios? Puede ser una lluvia de una bendición material, pero no siempre nosotros anhelamos algo material. A veces hay cosas más importantes en nuestra vida, como restaurar una relación con una persona, con nuestros hijos, con nuestros padres, con algún amigo. Y eso también es una bendición que podemos restaurar. Y posiblemente sea esa lluvia la que llegue en tu vida el día de hoy, como una lluvia tardía para arreglar algo, ¿no? Como se mencionó anteriormente en ese texto, la lluvia temprana o la lluvia tardía son una metáfora. Cuando en la Biblia se habla de la lluvia, se habla de bendición. En una oportunidad, en el tiempo de Elías, también hubo un tiempo de sequía, donde se morían de hambre la gente, y todos esperaban la lluvia, y hubo una época de más de 3 años que no llovió. Imagínense, 3 años se partía la tierra, y por supuesto todos esperaban la lluvia, hasta que Elías oró a Dios, y Dios envió esa lluvia que tanto necesitaban. Y a veces nos usa a nosotros también, no porque estemos más cerca de Dios o más lejos, sino porque Él escucha nuestro clamor, nuestro pedido, ese pedido sincero, genuino, y entonces Él nos da esa lluvia. Conocí una mujer allá en Pilar que decía, el saludo de ella era lluvia de bendiciones, ¿no? Siempre saludaba a los otros con esa metáfora que describe, por supuesto, la provisión de Dios. La lluvia temprana viene al principio de la temporada de la siembra. Esa es la lluvia temprana que habla este fragmento acá en esta versión antigua, cuando habla la lluvia temprana, la lluvia de invierno, cuando termina el invierno y empieza la primavera. Esa es la lluvia que uno necesita a veces para los primeros pasos de bendición, cuando empieza a crecer las plantitas, los brotos, ¿no? Esa es la lluvia que todos necesitamos. Y por ahí muchos de nosotros hemos tenido la experiencia de recibir de esa lluvia que nos sorprende, esa bendición que no esperábamos. Y la tardía llega justo antes de la cosecha. La lluvia temprana es crucial para el crecimiento de lo que se plantó, de la siembra, mientras que la tardía, la que llega más tarde, es crucial también, pero para madurar los cultivos y por supuesto garantizar la buena cosecha, la que necesitamos, la que va a dar el resultado final para que tengamos los frutos. Estas dos lluvias que están escritas en este pequeño fragmento del versículo 23 de Joel capítulo 2 simbolizan la bendición de Dios, simbolizan la provisión de Dios que nos prepara para lo que tenemos que enfrentar en el futuro. O sea, antes de enfrentar nuestra vida hacia lo que viene, necesitamos dos lluvias, ¿no? La temprana y la tardía, la que arranca con nuestro trabajo. Pero lo gracioso es que esa lluvia va a ser de beneficio para nuestra vida si nosotros nos pusimos a trabajar.
De nada sirve que nosotros estemos esperando la lluvia si nosotros no sembramos. ¿De qué sirve la lluvia para aquel que es empleado en una fábrica? Es diferente a aquel que plantó mandioca. Es diferente a aquel que plantó maíz. La lluvia está preparada para un beneficio de aquel que usa la tierra. Y nosotros, en esta mañana hablando metafóricamente también, sabemos que tenemos que estar sembrando, actuando, tenemos que estar en acción, tenemos que haber plantado. ¿Qué es lo que sembramos nosotros? Mira que la Biblia dice que todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Ahora, ¿qué es lo que sembramos para que esa lluvia haga efecto en esa siembra? Ojo, ojo. Puede ser que la lluvia haga efecto en una siembra en la cual sembraste de una mala manera también. Cuando se mencionó en Joel 23, el versículo 23 del capítulo 2, cuando se mencionó esa metáfora de lluvia temprana o tardía, él quería decir a las personas no solamente sobre la lluvia que iba a descender, sino que era un ejemplo de lo que también venían en las vidas de aquellas personas. Y eso sigue sucediendo hoy en este tiempo. Necesitamos nosotros en todas las acciones que nosotros hacemos que sean prosperadas esas acciones, ¿no? Que el fruto de nuestro trabajo tenga una recompensa, que podamos ser recompensados a través del fruto del esfuerzo que nosotros hicimos. Y en eso tiene que aparecer esa lluvia de parte de Dios, esa lluvia de bendición. El significado que tiene es importante sobre esto que escribía Joel. Estos pueden ayudarnos a nosotros a tener confianza en Dios, en confiar en Él. Ahí se me cruzó lo tenía en aleatorio acá el software. Ahí lo ponemos bien. Te decía, es crucial lo que nosotros hacemos, pero también eso nos ayuda a confiar, a poner nuestra confianza en aquel que manda la lluvia, porque nosotros no podemos hacer nada. Hasta ahora, por más invento que hayan hecho los chinos, inclusive hicieron un sol artificial, no sé cómo funcionará eso, pero no se ha podido generar lluvias a menos que Dios quiera que llueva, porque si no, el clima de Santiago del Estero sería totalmente diferente a lo que es una provincia seca donde llueve muy poco, y está acá a 1000 kilómetros de Misiones, y tanto así cambia el clima. Solamente Dios podría mover las nubes para hacer algo diferente. Las lluvias vienen de parte de Dios. Él maneja eso, Él maneja esas bendiciones. No lo podemos manejar nosotros. Nosotros solamente esperamos y dependemos de Él. Por eso decía que esto nos hace confiar, nos hace tener confianza. Eso nos hace tener en cuenta que siempre Dios está dispuesto a cuidarnos. Él está dispuesto a proveer en lo que nosotros necesitamos. Él es nuestro proveedor. Él es el que nos cuida y nos provee lo que nosotros necesitamos. Incluso en tiempos difíciles, también nos da esperanza. Esperanza de que si confiamos en Dios, si nosotros seguimos sus caminos, o sea, tratamos de obedecerlo, de accionar de la manera que podamos agradarle a aquel a quien amamos, que es Dios, Él siempre nos va a bendecir con las herramientas necesarias para lograr el éxito en todas las áreas de nuestras vidas. En todas las áreas. O sea, las lluvias van a llegar tanto para el colono como para aquel que vive que trabaja en una fábrica. Pero metafóricamente, ya no es la lluvia que necesitamos, que va a caer del cielo en gotas, sino son bendiciones que Él nos va a dar y que va a afectar todas las áreas de nuestras vidas.
Después, este fragmento hablaba sobre la alegría de alegrarnos en Dios. Decía al principio, hablaba para los hijos de Jerusalén, dice, alegraos, dice esta versión antigua, gozaos, Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Él nos ha prometido eso. Es una promesa de parte de Dios. Y cuando habla de alegría en Dios, ¿no? Este versículo también nos hace caer en una realidad que debemos encontrar nuestra alegría en Él. Ay, muchas veces nos deleitamos en cosas superficiales que suceden en nuestro diario vivir. Pero la alegría verdadera es cuando tiene un significado eterno, cuando procede del eterno y tiene un propósito. Entonces realmente esa es la alegría que nosotros encontramos en Dios, por supuesto. Encontrar nuestra alegría en Dios en vez de encontrar en cosas superficiales, como en cosas materiales, en el dinero que se acaba, que termina, que no perdura. Encontrar la alegría en cosas que no podemos ponerle valor, porque tan alto es el valor que no lo podemos cotizar. Eso viene de arriba. Debemos alegrarnos primeramente en Él, conociendo, sabiendo que Él está, en el amor que Él nos tiene hacia nosotros, que de ninguna manera nosotros merecemos, pero aún así Él nos ama. O decime si mereces que Dios te ame. Nosotros nos conocemos, sabemos cómo somos. Alegrarnos en Él, sabiendo que Él es nuestro proveedor. Y no cualquier proveedor, un proveedor fiel. Él no nos desampara, no nos deja tirado. Y esto puede conducir, una vez que nosotros confiamos, depositamos nuestra confianza en Él, nos puede conducir a una vida que realmente tenga significado. Una vida más feliz en general. Una vida que tenga propósito. No vinimos a este mundo para cumplir el ciclo de la vida. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Tiene otro significado el venir a este mundo. Tiene otro significado. Hay un propósito en la vida de cada uno. No vinimos a cumplirlas con el ciclo de la vida nada más. Cuando vemos este texto que está en Joel 2:23, automáticamente nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia gratitud también hacia Dios. Yo, primeramente, y por supuesto te sugiero que debemos estar agradecidos a Dios y conscientes, por supuesto, de la previsión también de lo que Él prevé para nosotros, como también provee esa provisión que Él nos ha dado cada día. Que nuestras vidas tengan significado. Y no olvidarnos que todos los días tenemos la gracia de tenerlo a Él. Y que todo lo que tenemos es gracias a Él. Cuando hablamos de gracia, hablamos de algo gratis. Algo que se nos regala. No importa si merecemos o no, pero es gratis, Él nos regala. Y la bendición es gratis. Muchas veces no merecemos y aún así Él nos da. Tenemos que tener confianza y también fe. La fe, según lo describe Pablo, es la convicción de lo que no se ve.
la certeza de lo que uno no espera. Tenemos que tener en cuenta que este versículo que acabamos de leer puede ayudarnos a construir una confianza en Él. Puede ayudarnos a construir una fe diferente a lo que teníamos en Dios. No en algún personaje bíblico, sino directamente en Dios a través de Jesús. No hay otro nombre, decía Pablo, dado a los hombres por quienes nosotros podamos ser salvos. Es Él. No podemos reemplazarlo a Jesús con nadie. El único mediador entre el hombre y Dios es Jesús. Así lo dice la Biblia y yo lo creo. Podemos confiar en que Dios nos va a cuidar, nos va a proveer, incluso en las cosas que parezcan difíciles, oscuras, pero debemos buscar la voluntad diariamente y confiar en que siempre Dios tiene en su mente nuestro bienestar. No porque merezcamos, sino porque Él nos ama. Yo creo que este versículo 23 del capítulo 2 de Joel es un versículo realmente poderoso en Dios. Es un versículo significativo de la Biblia, del superlibro, que nos hace acordar, que nos hace tener presente todos los días la promesa de Dios, de que Él nos provee, de que Él nos bendice siempre. Y deseo con todo mi corazón que puedas o que hayas podido entender esto y expresar tu gratitud, tu confianza y tu alegría, por supuesto, en Dios, ya que Él es tu proveedor. Él es el único que puede darte una salida en cualquier necesidad que tengas. Ahí Él está para darte una mano. Como decía un amigo, Él nunca te va a dejar tirado. Él nunca te va a dejar tirado. Es el manual del fabricante, la guía que ilumina. Comenzamos el día con el pie derecho, qué alegría.